la primera derivada era 0. En 0 habíamos encontrado en raíz de 3, en menos raíz de 3, en 1 y menos 1 no está definido. Entonces, escribimos los valores críticos son 0, x raíz de 3 y x menos raíz de 3. X igual a 1 y x igual a menos 1. Pero estamos hablando de que esos son valores críticos, ¿verdad? Entonces, para decir los puntos críticos de la función f, son los puntos que están en el dominio, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que el dominio de la función f era los reales menos el 1 y el 1. Entonces, los valores, los puntos críticos son 0, f de 0, raíz de 3 evaluada en f de raíz de 3 y menos raíz de 3, f menos raíz de 3, ¿verdad? Recuerden que f de 0, f de raíz de 3 y f menos raíz de 3 significa evaluar ese punto en la función, ¿verdad? En f, por eso viene f. Recuerden que la notación aquí es importante porque tenemos a f' y doble prima, ¿verdad? La segunda derivada. Entonces, ver a dónde estamos evaluando. Entonces, aquí es importante, aquí hicimos los dos casos y lo hicimos así para que vean la diferencia. Cuando hablamos de valor de puntos críticos, ¿verdad? Vean que el x1 y el x2 los estoy incluyendo. Más cuando digo los puntos críticos, no, porque los puntos críticos es evaluar la función x igual a menos 1 y x igual a 1, que no sería posible porque no existe, ¿verdad? Lo hicimos así, aunque la pregunta ya nos dice los valores de x donde f tiene puntos críticos. Entonces, de hecho, para contestar, digámoslo así, directamente la pregunta sería la segunda línea, ¿verdad? Sería esto que voy a señalar acá. Bueno, una vez, directamente señalando de esa manera. Los puntos críticos son, ya dando los puntos críticos. Esto es lo que pregunta. Los valores de x donde f tiene puntos críticos. ¿No? Lo hicimos de las dos maneras para que vieran la diferencia. Hay que tener cuidado en valores y ya los puntos críticos, que son los puntos que existen en la función. Entonces ahora vamos a resolver el punto B, los intervalos de monotonía. Los intervalos de monotonía es donde f crece y donde f decrece, ¿verdad? Entonces, eso lo averiguamos que con la primera derivada donde es positiva y donde es negativa. Entonces, para eso tenemos que hacer la tabla. Ya buscamos los ceros de cada factor para f', para poder hacer la tabla y ya está factorizado. Entonces, lo que procede es a realizar la tabla. Vamos a la siguiente página a realizar la tabla. Antes, ¿verdad? Tenemos que saber cuánto es raíz de 3, raíz cuadrada de 3 en decimales, ¿verdad? Que es aproximadamente 1.7, ¿verdad? Entonces lo voy a escribir por ahí para tenerlo presente. Que aproximadamente 1.7. Lo pongo igual, pero recuerden que es aproximadamente 1.7. Simplemente es para tener la referencia de cómo ir trabajando el orden, ¿verdad? Y menos raíz de 3 sería menos 1.7. Entonces vamos a realizar la tabla. Entonces tenemos que el primer valor es menos 1.7, ¿verdad? Entonces comenzamos de menos infinito. Luego entonces tenemos menos raíz de 3, que sería 1.7, menos 1.7, luego menos 1, 0, 1, raíz de 3 y más infinito, ¿verdad? Vamos para acá. Y más infinito, que sería el último, ¿no? Si no se ve bien, cualquier cosa me dicen, ¿verdad? Pues ahora los factores. El primer factor era menos x cuadrado, ¿verdad? Menos x cuadrado.
x más raíz de 3, x menos raíz de 3, x más 1 al cuadrado, x menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Que esos eran los factores del denominador. Y ahora las dos últimas filas serían f' y f. Entonces generamos los ceros de cada factor para hacer más rápido la tabla, ¿verdad? Acá sería el 0 menos raíz de 3, raíz de 3, menos 1 y 1, ¿verdad? Entonces, de ahí recuerden que toda la izquierda del 0 con factor es negativo y la derecha positivo, siempre y cuando la x esté positiva, ¿verdad? Si no es al contrario. Entonces, si vemos el primero, el x cuadrado es positivo, pero como tiene un menos, todo va a ser negativo, ¿verdad? Ese menos me lo hace todo negativo, todo va a ser negativo, ¿verdad? Pues todo lo que tenemos ahí va a ser negativo. Luego en el otro está el x positivo, entonces sería negativo. Y lo demás va a ser positivo, ¿verdad? Vamos a tener que lo demás es positivo, igual que en el otro, negativo. Y después de 0 con factor positivo. En los últimos dos, x más 1 al cuadrado y x menos 1 al cuadrado, están elevado a un exponente par, lo que quiere decir que todo es positivo siempre, ¿verdad? Positivo. Y ahora sacamos los signos, ¿verdad? Los signos para f', que para eso contamos la cantidad de signos negativos. Si la cantidad es impar, es negativo. En la primera hay 2, lo que quiere decir que es positivo. En la segunda hay 2, positivo. Y en la segunda hay 2, positivo. Y en la tercera también hay 2, positivo. En la cuarta hay 2, positivo. Y en la última hay una que es negativa. Perdón, en la primera hay, o sea, aquí no lo hice bien acá. En la primera son 3. Quiero borrar esto acá. Negativo, en la primera son 3. Menos. Exacto, vamos a ver. Corregimos el error ahí, en segundo, menos. Más, entonces ya tenemos lo negativo y dónde son los signos positivos también, ¿verdad? Entonces, ahora lo que sigue es ver dónde f es creciente y dónde es decreciente, ¿verdad? Que donde la primera derivada era negativo, f era decreciente. Y donde es positivo es creciente, ¿verdad? Entonces sería la primera creciente, todo lo demás va a ser creciente, porque f es positiva. Y el último es decreciente, ¿verdad? El último sería decreciente. Entonces ahora escribimos los intervalos donde f es decreciente, ¿verdad? Ya cuando tenemos la tabla simplemente adjuntamos el valor ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, tenemos que f es creciente. ¿En qué intervalos? ¿Verdad? Ven que tenemos de menos raíz de 3 a raíz de 3, ¿verdad? Algunos lo puede escribir todo, menos raíz de 3 a raíz de 3, pero hay que tener cuidado con eso, porque hay valores que tal vez no estén en el dominio. En este caso aplica, ¿verdad? Que es menos 1 y 1. Como siempre les digo, igual como lo hacíamos en informática,
en el curso anterior, escribámoslo por intervalos. Lo escribimos más, pero es más seguro, ¿verdad? Por pedacitos. O sea, el primero sería menos raíz de 3 a menos 1. Luego de menos 1, vamos a ver acá, me está fallando esto, de menos 1 a 0. Luego de 0 a 1. Y finalmente de 1 a raíz de 3. Bueno, acá recordando nada más que cuando estamos escribiendo los intervalos de concavidad, no escribimos unión, ¿verdad? Podemos escribir con una coma ahí separada como, o is, ¿verdad? Como quieran ahí, pero no unión. La unión estaría incorrecto, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde f es decreciente? F es decreciente de menos infinito a menos raíz de 3 y de raíz de 3 a más infinito. Entonces, observen que f' me habla sobre f. Entonces ya tenemos la solución a la pregunta B. Tenemos la pregunta B. Entonces, sigamos a la pregunta C. En la pregunta C nos dice el valor de x donde f tiene puntos de inflexión y de los intervalos donde f es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Ahora, los puntos de inflexión son los cambios de concavidad, ¿verdad? Es donde hay un cambio de concavidad. Entonces, en este caso y en los siguientes ejemplos, vamos a resolver el punto D y el punto C juntos, ¿verdad? Porque al final, cuando realizamos la tabla, vamos a darnos cuenta de los cambios de concavidad. Entonces, simplemente vamos a mencionar el punto de inflexión es en tal punto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo juntos de una vez. Entonces, igual, recuerden que C y D es como estar haciendo A y B. ¿Qué me refiero? Que ahora los puntos de inflexión eran como los puntos críticos de antes y intervalos de concavidad, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, era donde crece y donde decrece la función. Continuemos con la clase, el C y D. Entonces, ¿qué nos faltaría? Encontrar los ceros, ¿verdad? Los ceros de la segunda derivada, que no lo hemos encontrado, los ceros de cada factor, ¿verdad? Pues aquí 0, el 0 de x es 0, el de x menos 1 es 1 y el de x más 1 es menos 1. El x cuadrado más 3, otra vez el factor no tiene, ¿verdad? Vemos que esos factores no tienen. Lo escribo ahí solo para que quede claro que no tiene. No tiene, no tiene 0, entonces, y él siempre va a ser positivo o siempre negativo. En este caso siempre positivo, porque el x cuadrado es positivo más un 3, eso es positivo, ¿no? Entonces tenemos 3 ceros como factores. Entonces vamos a realizar la tabla. No sé si tengo una tabla por acá. Vamos a ver 3 ceros. No me sirve. Esa me sirve. Entonces, solo un poquito más grande ahora. Se ve mejor tal vez. Entonces, tenemos por ahí los ceros que era menos 1, 0, 1 y los infinitos a los extremos, ¿verdad? Menos infinito y más infinito. Y ahora los factores, ¿verdad? Que los factores, no quiero que eran menos 2x, ahorita lo revisamos. X más x cuadrado
más 3, x más 1 al cubo, y x menos 1 al cubo, ¿verdad? Vamos a realizar el primero, que seguro si era menos 2x. Sí, menos 2x. Menos 2x. Igual, ahora acá escribimos la segunda derivada, ¿verdad? Ven que es idéntico lo que estamos haciendo, solo que ahora para la segunda. Señalamos los ceros de igual manera de cada factor, que ya los tenemos, solo para completar la tabla más rápido. Entonces aquí está la x negativa, entonces invierte, ¿verdad? A la izquierda sería positivo y a la derecha sería negativo. Ya hablamos que el segundo del x cuadrado más 3 es positivo, siempre, entonces positivo de todo. Y x más 1 está elevado al cubo, igual que el x menos 1 está elevado al cubo, eso no importa, ¿verdad? Siempre hemos trabajado con exponentes al cubo. Entonces las x están positivas, se mantiene a la izquierda negativo y a la derecha positivo. A la izquierda el 0 como factor, ¿verdad? Negativo y positivo. En la primera columna hay 2 negativos, sería positivo. En la segunda columna hay 1 negativo. En la tercera hay 2 positivo. Y en la cuarta hay 1 que eso es negativo. La segunda derivada, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice la segunda derivada sobre f? La concavidad. Si es positiva es cóncava hacia arriba, si es negativa es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Entonces, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces, ya tenemos los intervalos de concavidad. ¿Y cuáles serían los puntos de inflexión? Entonces, los puntos de inflexión es donde hay ese cambio de concavidad. Aquí en este caso sería en 0 nada más, ¿verdad? Sería en 0. Sería en 0, ¿verdad? Entonces, sería en 0 por acá. Acá en estos puntos, en menos 1 y 1 hay cambios, ¿verdad? De concavidad. Pero recuerden que el menos 1 y 1 no están en el dominio, ¿verdad? Entonces eso no sería punto de inflexión, por eso ve que lo hicimos juntos, ¿verdad? Entonces el único punto de inflexión sería en 0. Entonces el punto de inflexión, vamos a escribirlo por ahí. Punto de inflexión es 0, f de 0, ¿verdad? Es el único punto de inflexión. Luego entonces, vamos a escribir los intervalos donde f es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba de menos infinito a menos 1. Acá sí escribimos unión. ¿Unión de dónde? De 0 a 1. Luego nos faltaría donde f es cóncava hacia abajo. ¿Dónde es? Perdón, acá, cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo sería de menos 1 a 0. Unión. Luego de 1 a más infinito. De 1 más infinito. ¿Verdad? Entonces, ya ahí contestamos. La C y D. Vamos a ponerla acá arribita, que es la C y D. ¿Verdad? Y no, ya cuando nos dan la segunda derivada y primera derivada factorizada no es complicado, ¿verdad? Es solo recordar el procedimiento que hay que hacer, buscar los ceros de cada factor, los signos, más o menos, y luego indicar simplemente los intervalos. Como les digo, ya a veces son puntos regalados, ahí puntos fáciles de ganar. Entonces ahí ya tendríamos la contestación de la pregunta C y D. Vean algo por acá. Vean aquí que el punto 0, f de 0 era un punto crítico, ¿verdad? Pero cuando resolvimos acá la tabla, ese punto que tenemos por acá no era ni máximo ni mínimo,
¿verdad? Porque no hay un cambio, no hay un cambio de monotonía, no hay un cambio de monotonía. O sea, no fue ni máximo ni mínimo. Pero, ¿qué pasa si vemos la tabla de inflexión? En la tabla de inflexión, el cero, en cero, si hay un cambio con cavidad. Entonces, ese es un punto de inflexión. ¿Verdad? No fue ni máximo ni uno, pero sí un punto de inflexión. ¿Está claro el problema o hay alguna consulta por ahí? Pues siempre cuando nos hablan de este tipo de problemas, ¿verdad? Encontrar los puntos crecientes, ¿verdad? Donde f es creciente, donde es decreciente, o puntos críticos, va a ser el mismo procedimiento, ¿verdad? Y otra vez lo repito, ¿ven? Que al final eso, la parte C y D es como hacer A y B. Lo mismo, solo que cambian los nombres, ¿verdad? Entonces, lo siguiente. Lo siguiente es el criterio de la enésima derivada. Ya nosotros habíamos visto el criterio de la segunda derivada, que era como evidenciar los máximos y mínimos de una función, cómo compararlos, ¿verdad? Sin hacer la tabla, sin factorizar, que esa era la ventaja. Ahora viene el criterio de la enésima derivada, que esto viene en sí para decirnos qué pasa si la segunda derivada no nos da información. Entonces lo que nos dice es, siga derivando hasta que obtengamos información. Lo podemos decir así, palabras sencillas. Dice, el criterio de la máxima derivada es, sea f una función derivable de un intervalo en x que pertenece ahí. Ya es en un punto, ¿verdad? Ya es en un punto definido. Ya vamos a tener que es un punto definido. En un punto definido. En un punto que vamos a tener ahí definido. Entonces, un poquito más gracias. Entonces, tenemos que, nos dice f' evaluada en x0 es igual a la segunda derivada, igual a la tercera derivada, todas evaluadas en x0. Eso es igual a 0. Entonces, el procedimiento sería encontrar la primera derivada, evaluarla en ese punto que encontramos, en ese punto. ¿Y ese punto cuál va a ser? El posible punto crítico, ¿verdad? O buscar dónde esa derivada es 0, que es el punto crítico en realidad, ¿verdad? Si eso es 0, entonces evaluamos la segunda derivada. Si nos da 0, o sea, lo mismo, buscamos la tercera. Y así sucesivamente, hasta que lleguemos a la parte B, donde nos dice que f de n, f a la n, de x0 existe y es diferente de 0. Ahí es donde vamos a tener un criterio. Cuando nos dice que f de n de x0 es distinto de 0. Recuerden que esa notación nos indica la f paréntesis de n nos indica la derivada, la segunda, la tercera, la cuarta, la 20, la derivada 20, la derivada quinta, la derivada 100, etcétera, ¿verdad? Porque como hemos comentado al inicio, cuando hemos derivadas, ya cuando son 3 rayitas es viable, pero ya 4 ahí va, ya se ve feillo, cuando es 5 ya se ve peor, y cuando son 6 y ahí va aumentando, ¿verdad? Entonces por eso se pone el numerito. Entonces vamos a ver qué pasa si esa derivada es diferente que 0. Entonces si n es par, o sea, si por ejemplo, si calculamos f de 2, si llegamos a f de 2, f de 4, la cuarta derivada, f de 10, por ejemplo, ¿verdad? Todos son pares. Entonces, si f de n es positivo, entonces f es un punto mínimo local. Aquí eso aplica para la segunda derivada, lo que vimos el criterio de la segunda derivada. Si f es menor que 0, entonces es un máximo local. Luego, ahora, ¿qué pasa si n es impar? Si n es impar, ¿verdad? O sea, si tuvimos que llegar al uso o calcular la tercera derivada, si nos obligaron a calcular la tercera derivada o la quinta, o ya ha sido un problema muy complicado, no sé, por ejemplo, la 10, ¿verdad? Pero casi nunca pasa eso. Por lo menos lo que viene acá, no pasa eso porque ya pierde el sentido, ¿verdad? La idea es que ustedes manejen el criterio.
Pues si f es positivo, es un punto de inflexión creciente. Si f es menor que 0, es un punto de inflexión decreciente. Bueno, entonces son los criterios. ¿Cómo saber hasta dónde llegar? Acá, ¿verdad? Ahí nos indican donde f de n es distinto de 0. Esa flecha mejor. Donde f de n es distinto de 0. Entonces, vamos a ver un ejemplo de aplicación de este teorema, ¿verdad? De este enunciado, de este criterio, ¿verdad? Entonces, dice el ejemplo 6, dice. De hecho, esto es un problema de examen, ¿verdad? Pero yo aquí casi siempre les pongo de exámenes, ¿verdad? Son los primeros que son los más sencillos para iniciar. Entonces, desea f una función cuyo criterio, donde en la función criterio, hallar los puntos críticos de f sabiendo que la primera derivada, ya nos da la primera derivada, ¿verdad? Utilizando los criterios de la segunda o enésima derivada y clasifíquelos en máximos o mínimos, ¿verdad? Mínimos. O punto en el que no hay extremo, o sea, ese punto donde no hay extremo, recuerden que habíamos dicho que va punto silla, o ese sería el nombre correcto, o simplemente escribimos no hay ni máximo ni mínimo, ¿verdad? Entonces, los puntos críticos, ¿dónde son los puntos críticos? Donde la primera derivada es 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí de ventaja? Que ya tenemos nosotros despejada la primer derivada. Perdón, ya la tenemos factorizada. Al tenerla factorizada, va a ser bien sencillo encontrar los ceros, porque podemos encontrar los ceros de cada factor. Entonces, cuando x cuadrado es 0, cuando es 0. Si eso es 0, 0 por algo es 0. Pues ya todo nos dio 0. Por eso es sencillo. Ya nos ahorraron el trabajo de factorizar. Luego el siguiente factor es 0 cuando x es 1. ¿Y cuando 5x menos 3 es 0? Cuando x es 3 quintos. Cuando x es 3 quintos. Entonces, la primera derivada es igual a 0. Sí, solo si x es igual a 0. X es igual a 1. Y x es igual a 3 quintos. Y x es igual a 3 quintos. Y x igual a 3 quintos. Entonces, según el criterio, ¿qué nos dice? Esos son ceros, ¿verdad? Aquí estamos cumpliendo la parte A del criterio, que f' es 0. F' evaluada en esos puntos. ¿Quiénes serían los x ceros en este caso? ¿Quién es Alexander y quién está compartiendo pantalla ahí? Vamos a ver, Sí, compartieron pantalla. Vamos a ver. Entonces, ya que sabemos los ceros, vamos a encontrar la segunda derivada, ¿verdad? Entonces, para encontrar la segunda derivada, derivamos la primera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usualmente hacemos, o lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa? Acá nos dan esta derivada ya factorizada. Estoy cerrándola acá en un círculo. En mi círculo hay un óvalo en azul. Entonces, esa primera derivada, hay muchos, hay muchos factores, hay 3 factores y todo se está multiplicando. Derivar eso sería un poco complicado, ¿verdad? Porque tenemos que hacer producto. La ideal sería tenerlo como suma, ¿verdad? Pero aún están no complicados, sino habría que hacer una distribución, pero tenemos 3 términos, ¿verdad? Aquí lo más fácil es agarrar la función f y trabajarla, multiplicar el x al cubo, porque solo son términos, solo son un término que voy a multiplicar. En cambio, en f' tengo que multiplicar primero el x cuadrado con x menos 1 y luego eso
multiplicarlo por el 5x menos 3. Entonces era un poco más largo. Entonces mejor agarremos la función original, como así, f, ¿verdad? Y realizamos la distribución, que es el x al cubo por 1, x al cubo, menos x al cubo por x a la 2, x a la 5. Y aquí calculamos f'. F' es 3x cuadrado menos 5x a la 4. ¿Verdad? Entonces, ¿qué eso que tenemos ahí factorizado? Es lo que nos está dando el problema, encerrado en el semicírculo, en óvalo, como lo quieran ver, azul, ¿verdad? Pero vean que acá ahora la segunda derivada me queda bien sencilla. La segunda derivada, ¿qué sería? Bajo el 2, ¿verdad? Sería 3 por 2, 6. X menos, bajo el 4, 5 por 4, 20. Y X al cubo. Entonces ya tenemos nuestra segunda derivada. Entonces, vamos a continuar en la siguiente página, tener más espacio. Ahora el criterio que nos dice, analice o evalúe, ¿verdad? La segunda derivada en esos puntos. En esos puntos que tenemos ahí. Y a ver si nos da 0 o no. Si nos da diferente que 0, ya podemos concluir algo. Ya vamos a concluir si es un máximo o un mínimo, ¿verdad? Eso respecto a mi criterio, ¿verdad? Entonces, vamos a anotar acá que f' de 2, ¿verdad? Recuerden que esto es igual a f de 2, ¿no? Para que quede claro, ¿verdad? De x. Entonces ese 2 es par, n es par. N es par. Estaríamos utilizando la primera parte del criterio. Entonces vamos a ver. Vamos a evaluar los puntos. Vamos a evaluar en la segunda derivada a 0, a 1, y el otro punto que era 3/5, ¿verdad? 3/5. Recuerden que esos puntos que estamos evaluando son los puntos que encontramos acá, ¿verdad? Donde la primera derivada era 0. ¿Verdad? 0, 1 y 3/5. Ahora simplemente con la calculadora realizamos la sustitución, ¿verdad? En la segunda derivada 6x menos 20, x al cubo. ¿Verdad? En el primero va a ser 0. En el primero es 0. Cuando x es 1 es menos 14. Cuando x es 3/5, nos dice que eso es menos 18 sobre 25. ¿Verdad? Aquí podemos decir que en sí casi el valor del número no es tan importante, sino el signo, ¿verdad? Obviamente, si nos equivocamos en el número, el signo puede cambiar, ¿verdad? Entonces, podemos ver que en el segundo es, menos 14 es negativo, ¿verdad? Y menos 18 sobre 25 es negativo. Entonces, según nuestro criterio, eso serían ¿qué? La primera derivada es 0 en 1 y en 3/5, ¿verdad? Y acá la segunda, evaluada en ese punto, son negativos ambos. Eso quiere decir que en x igual a 1 y x igual a 3/5, la función alcanza un máximo, ¿verdad? Lo podemos ver acá. El criterio 1b, 1b, donde n es par, si f es negativo, entonces es un máximo local, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con f igual a 0? F' evaluada en 0. Perdón, la segunda derivada evaluada en 0, que nos dio 0. El criterio no nos dice nada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que aplicar el criterio de la enésima derivada. Calcular la tercera derivada. La tercera derivada para ver si esa tercera derivada, cuando lo evalúe en 0, nos da el resultado diferente que 0, ¿verdad?
Eso es lo que estamos aplicando ahí. Si nos da 0, calculo la siguiente derivada y la evalúo. Si nos da 0, sigo calculando. Entonces ya tenemos una conclusión para x igual a 1 y x igual a 3 quintos. Entonces podemos decir acá que en x igual a 1 se alcanza un máximo local o relativo, recuerden, podemos decir un máximo local y aquí no queda tan fea la I, es igual a ¿qué? Es igual a f de f de 1. Que f1, ¿cómo lo encontramos? f1 evaluando en f, ¿verdad? Obviamente, o sea que lo podemos llamar en la función original. Que f1, si lo evaluamos, eso es 0. Cuando lo hablamos en la función original, eso es 0. Entonces mi máximo local es 0, ¿no? En el otro, vamos a ver, en 3 quintos, escribíamos lo mismo, ¿verdad? En x igual a 3 quintos alcanza un máximo local y es igual a lo que nos dé la evaluación de eso, ¿verdad? Entonces, vamos a escribirlo esto de una manera diferente. Vamos a escribirlo un máximo local de f es f de 3 quintos. Que f de 3 quintos, vamos a buscarlo, es igual a ¿cuánto? Sería 3 quintos al cubo, ¿verdad? Por 1 menos 3 quintos al cuadrado. Eso nos da un número ahí un poco feillo. A ver. Bueno, vamos a ponerlo en decimales. En decimales sería 0,13 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, ¿para qué lo hice de dos formas? Para que hagan la diferencia. Entonces, recuerden que un máximo o un mínimo local, hablamos en la coordenada y, ¿verdad? Entonces, la primera, vean cómo lo escribo. En x igual a 1 se alcanza un máximo local y es igual a 0, que es f1. En la segunda escribo un máximo local de f es 0,13, ¿verdad? ¿Eso por qué? Porque algunos se confunden y dicen, bueno, el máximo local es 3 quintos o el máximo local es 1. No, la coordenada en x, recuerden, es donde se alcanza. Entonces, ahora que los exámenes son virtuales, ¿verdad? Y también los quizzes que nos mantienen igual, hay que leer muy bien qué nos están diciendo. Si nos dicen, por ejemplo, si nos dan una gráfica y nos preguntan, en x igual a 1 se alcanza un máximo y es 0. O en x igual a 1 se alcanza un máximo y es igual a, entonces dan la coordenada en x, ¿verdad? O si nos preguntan, un máximo local es, ahí tendríamos que dar la respuesta de 0,13. Si alguien pone 3 quintos estaría incorrecto, ¿verdad? Recuerden, en x se alcanza y en y es el máximo o el mínimo, según corresponda. Por eso lo escribimos de dos maneras. Entonces, si continuamos con el problema, entonces nos dimos cuenta, ¿verdad? Que si volvamos la segunda derivada en 0,
nos dio 0, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar la tercera derivada, ¿verdad? Para aplicar el criterio de la enésima derivada. Entonces, calculemos la tercera derivada. Lo podemos escribir así o con un 3, ¿verdad? La tercera derivada, ¿qué sería? Derivar la segunda, ¿verdad? Que la tenemos sencilla en este caso, ¿verdad? Entonces, derivar 6x menos 20x al cubo. La derivada de 6x es 6 menos, y la derivada de eso sería, bajamos el 3, ¿verdad? Entonces sería 20 por 3, eso es 60. X al cuadrado. Y entonces vean que esta es la ventaja, yo no tengo que factorizar eso ni nada, simplemente eso es la idea del criterio. Según la idea del criterio me dice ahora, evalúe la tercera derivada en 0. ¿Cuánto nos va a dar eso? Eso nos va a dar 6, ¿verdad? Entonces, como nos da 6, 6 es mayor que 0, que obviamente eso es diferente de 0. Entonces, estamos en la presencia de la tercera derivada. Entonces, cuando n es igual a 3, entonces donde n es impar. Entonces, según el criterio, ¿qué podemos concluir de ese punto? En x igual a 0. Si vamos a ver, si nos da positivo, ¿verdad? Sería el criterio parte 2, 2 ¿qué? 2a, porque nos dio positivo. Entonces 2a dice que si es positivo es un punto de inflexión creciente. Entonces, perdón, me pasó una aquí. En x o en el punto, ¿verdad? Podemos escribir en el punto x, perdón, vamos a escribirlo como el punto. En el punto 0, f de 0, ¿verdad? Perdón, el punto. Estoy pensando en otra cosa que les tengo que decir ahorita. Ahorita les digo antes que se me olvide. El punto 0, f de 0 es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión es un punto de inflexión creciente, ¿sí? Que eso es lo que nos decía el criterio. Eso es lo que nos decía el punto de inflexión creciente, ¿verdad? Entonces, como n es impar, se concluye eso. Y entonces acá terminaríamos el problema de la solución. Continuamos ahí con la parte 2, que lo que nos faltaría ver es asíntotas. Ya vimos máximos, mínimos, monotonía y concavidad de funciones. Y solo nos faltaría las asíntotas. Que las asíntotas son, vamos a ver que son sencillas, son fórmulas. Vamos a ver. Asíntotas. En las asíntotas vamos a tener asíntotas verticales, asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas, que ya lo habíamos visto un poco en el análisis de gráficas, ¿verdad? Que eso les puede entrar una pregunta para examen o para el quiz, ¿verdad? Creo que análisis de gráfica para el examen no, solo para el quiz. Vamos a ver. Entonces dice asíntota vertical, dice la recta con ecuación x igual a es una asíntota vertical. Entonces acá remarcamos que una asíntota vertical tiene ecuación x igual a x igual a una asíntota vertical, x igual a, o sea, donde es una constante, ¿verdad? De la gráfica de una función con ecuación y igual a f de x,
Cualquier función se cumple alguna de las siguientes condiciones. Si yo calculo los límites por derecha o por izquierda de de ese valor A, esos límites me van a dar un más o un menos infinito. Siempre va a tender a un infinito. Siempre nos va a tender a un infinito. ¿Verdad? Entonces, dice la observación, si la recta con la ecuación x igual a A es una asíntota vertical, en ese punto nos dice que f es discontinua, ¿verdad? Que eso es lo que estamos viendo para el primer parcial. Porque hay que pasar ahí, ese límite no va a existir. Porque vean que nos tiene que dar más o menos infinito. Por derecha y por izquierda, alguna combinación. Entonces eso en continuidad nos decía que el límite no existía, ¿verdad? No existe y no era continuo en ese punto. Y entonces aquí les pongo un ejemplo, una gráfica que tiene asíntotas verticales, ¿verdad? Las asíntotas en general, siempre en la gráfica van a venir con líneas discontinuas, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que tenemos la gráfica con este criterio, 1 entre x más 1 y x menos 1. Entonces dice que la asíntota vertical es x igual a menos 1 y x igual a 1. Vean que es x igual a una constante, donde esa constante es el punto en x, ¿lo ven? X igual a menos 1 y x igual a 1. Entonces, ¿cómo buscamos esa asíntota? Esa asíntota, ven que esa gráfica nunca está tocando, perdón, las asíntotas nunca tocan la gráfica o la gráfica nunca toca las asíntotas. Y si vemos la función que les escribo por ahí, lo escribo por acá, tal vez se ve muy pequeño, f de x, es ejemplo, ¿verdad? El ejemplo que está ahí es 1 entre x más 1 y x menos 1, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos el 0 de esos factores, ¿cuáles son? El de x más 1 es menos 1 y el de x menos 1 es 1. ¿Y esos son qué? Esos son mis asíntotas, ¿lo ven? Entonces la asíntota vertical son los puntos o los valores que no están en mi dominio. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? Si yo quiero buscar el dominio de f sería igual a r quitándole el menos 1 y el 1. Entonces, simplemente para encontrar la asíntota vertical, nosotros vamos a buscar el dominio de esa función. Y los puntos que no estén en el dominio son las asíntotas. Por ejemplo, acá era x igual a 1 y x igual a menos 1, porque el 1 y menos 1 no están en el dominio. Si no me dan el dominio, yo lo tengo que buscar, ¿verdad? Que ya todo el mundo sabe cómo buscar el dominio de la función. ¿Sí? Que es igualar el denominador a 0. Que es lo que hicimos ahí, que en realidad es buscar los ceros de cada factor. Solamente en el denominador, porque ahí es donde se define nuestra función. Si el dominio es R, la función no tiene asíntotas. Asíntota vertical. No va a tener una asíntota vertical. Si el dominio fuera R. Si el dominio es R, la función no tiene asíntota vertical. Entonces vamos a la otra. Entonces tenemos asíntota horizontal. Nos dice, sea la función con ecuación y igual a fx. O sea, otra vez, esto nos dice que es cualquier función. Esto funciona para cualquier función. Vamos a buscar la asíntota. Es decir, si el límite cuando x tiende a más infinito es un valor b1 o el límite cuando x tiende a menos infinito es un valor b2, entonces la recta con ecuación y igual a b1 y y igual a 2 son asíntotas horizontales. Entonces vean que aquí ya me está diciendo cómo encontrar la asíntota horizontal. ¿Cómo encontrar la asíntota horizontal? Buscando el límite cuando x tiende a infinito de la función y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Si esos límites me dan unos valores, esos valores van a ser mis rectas. Y vean que aquí la ecuación es y igual al número, y igual a b1, y igual a b2. En el anterior era x igual a un valor.
¿verdad? Y la recta vertical, la horizontal es y igual a algo. Entonces ya sabemos, cuando encontramos la recta horizontal, bueno, listo. Encuentro el límite cuando x tiende a infinito de mi función. Aquí ya en este caso, en el segundo parcial, como ya sabemos calcular límites al infinito, ya podemos utilizar aquella regla que vimos en límites infinitos cuando era una fracción, cuando era polinomio entre polinomio. ¿Qué nos decía la regla? Si el grado del polinomio del numerador era más pequeño que el grado del polinomio del denominador, ese límite iba para cero. Ahora, si ambos eran iguales, el límite era los coeficientes principales. Si el de arriba era mayor que el de abajo, entonces el resultado era aún más o menos infinito. Bien, entonces en ese caso no habría que buscar todo paso por paso, sacar el x con mayor grado, y etcétera. Todo el procedimiento que tenemos que hacer para calcular ese límite. Entonces simplemente podemos utilizar esa regla. Y ya con que nos dé un infinito, ya sabemos que el límite no existe. Y si ese límite no existe, o sea, si no nos da un valor, no tenemos una asíntota horizontal. No tendríamos una asíntota horizontal. Como en este ejemplo, acá se los puse un poquito más complicado, porque nos dice que la función es 2x entre x raíz de x cuadrado más 1. Ahí directamente no podríamos utilizar el criterio ese, porque el criterio es solamente para polinomios, ¿verdad? Y el de abajo no es un polinomio. Entonces, otra vez, la asíntota con líneas discontinuas, en este caso la asíntota es y igual a menos 2 cuando yo voy caminando hacia la izquierda, o sea, cuando voy para menos infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo calcule el límite de la función, de esta función, el límite cuando x tiende a menos infinito de esa función, el resultado fue menos 2. Y cuando calculé el límite cuando x tiende a más infinito, mi resultado fue 2. Cuando yo iba caminando hacia la derecha. Entonces aquí vamos a recalcar algo. Aquí en este caso, en las asíntotas horizontales solo actúan o solo se hacen presente en los más infinitos o menos infinitos. O sea, en los extremos. ¿Qué quiere decir eso? Que una gráfica, podemos tener otra gráfica, ¿verdad? Que acá en el centro interseque esa horizontal. En el centro de la gráfica, como así puede intersecar esa horizontal. En la única parte donde no puede tocar la asíntota horizontal son en los extremos, En cambio, la asíntota vertical nunca se puede intersecar, porque ese punto no pertenece a mi función. Vean que por eso calculamos el límite cuando x tiende a infinito. O sea, estamos viendo qué pasa en los infinitos, en los extremos. ¿Sí? Al igual que la siguiente asíntota, que es la asíntota oblicua. La asíntota oblicua también ella actúa solamente en los infinitos. Dice que la asíntota oblicua es, si los límites cuando x tiende a infinito de esta fórmula, ya es una fórmula, un límite que tengo que calcular. Si el límite cuando x tiende más infinito de f de x dividido entre x es m, un número, ¿verdad? Un valor. Y el límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos m de x es igual a b, existen, otra vez lo repito, que son valores, entonces la recta con ecuación y igual a mx más b es una asíntota oblicua. La primera fórmula me está dando la pendiente. De mi recta. Y la segunda, el b. Entonces, para utilizar la segunda, vean que la segunda fórmula es f de x menos m de x. Entonces, para hallar esta, primero tengo que encontrar la primera, que es la que me está dando el resultado de
m, ¿verdad? Igual aquí, como son límites del infinito, puedo aplicar los mismos criterios de cuando tenemos polinomio dividido entre polinomio, ¿verdad? Entonces, nos dan acá un ejemplo de oblicua. Ven que la oblicua es una recta igual, es una recta, pero ahora con un grado de inclinación. En las otras teníamos que una recta vertical y una recta horizontal. Acá puede tener cualquier grado de inclinación. Entonces nos dice que tenemos la función x cuadrado más 5 entre 5, ¿verdad? Que es la línea continua. Y ahí vamos a tener que su oblicua es y igual a x entre 5. Esa es la recta oblicua, ¿verdad? ¿Cómo buscamos esa oblicua? Bueno, con la fórmula, ¿verdad? Con la fórmula que nos daban ahí, el límite cuando x tiende a esa función de entre x. Digamos, planteamos el primero, no lo vamos a calcular, porque todo el mundo sabe calcular límites. Entonces, el límite cuando x tiende a más infinito, ¿de quién? De f entre x. F es x al cuadrado más 5 entre 5x, ¿verdad? Eso entre x, esa es la fórmula, ¿verdad? Eso es f de x entre x. Y entonces, ¿qué procede ahí? Entonces, realizamos la multiplicación de extremos por extremos y etcétera, ¿verdad? Entonces, límite, voy a ponerle aquí para que esto sea la fracción principal. Límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De x al cuadrado más 5x entre 5x al cuadrado, ¿verdad? X por x, x al cuadrado. Y vean aquí, como los exponentes son iguales, los exponentes, los grados es x al cuadrado y x al cuadrado, según la regla, nos dice que el resultado del límite son los coeficientes principales. El de arriba, el coeficiente principal es 1 y el de abajo es 5. Eso quiere decir que m, la pendiente, es un quinto, que eso es lo que nos da ahí, la pendiente, ¿verdad? Y cuando busquemos el b, seguramente nos va a dar 0, ¿verdad? Voy a escribirlo aquí, el b es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x, que f de x es x al cuadrado más 5 entre 5. Voy a escribirlo de esta manera, vamos a escribirlo x entre 5 más 1 entre x, ¿verdad? Eso separando la función, separando mi criterio, dividiendo cada uno, dividiendo x cuadrado entre 5x y 5x entre, perdón, 5 entre 5x, ¿verdad? Separando esta parte de la gráfica. Vamos a señalarlo acá con azul. No lo cambié. ¿Qué color azul? Haciendo esa división de fracción, ¿verdad? Viendo acá y acá. ¿Ah? ¿Para qué hago eso? Porque sé que me va a quedar de esta forma. Me va a quedar menos, según la fórmula es m. M es un quinto. ¿Entre quién? Perdón, un quinto. ¿Por quién? Por x, es la fórmula, ¿verdad? Es f de x, f de x, f de x, f de x menos m x, ¿verdad? Entonces lo que hice fue copiar la fórmula. Ya teniendo el m. Vean que ahí se me va a cancelar. ¿Qué término? Se me va a cancelar este término que tengo acá. Se me va a cancelar x5 entre menos 5x. Y me va a quedar simplemente el límite cuando x tiene infinito de 1 entre x. Y como el exponente de abajo es más grande que el de arriba, eso va para 0. Quiero aquí para que sea más claro. X infinito, 1 entre x. Como el exponente de arriba es más pequeño que el de abajo, eso va para 0. O decirlo de forma contraria, el exponente de arriba, perdón, el exponente de abajo es más grande que el de arriba, entonces va para 0. Entonces ahí tenemos el b, por eso la oblicua es la recta que nos dan ahí. Y igual a x entre 5, ¿verdad?
Entonces vean que también, si nosotros somos observadores en esa misma función, hay una oblicua vertical. ¿Cuál sería la oblicua vertical? En x igual a 0. ¿Por qué en x igual a 0? Porque si nosotros vemos el dominio de esa función, el dominio de f es igual a r quitándole el 0. A r quitándole el 0. ¿Verdad? Que es cuando 5x es 0. Ahí tenemos la oblicua. U otra vertical, ¿verdad? Acá no la señalamos porque lo que queríamos ver es la oblicua, la asíntota oblicua, perdón, ¿verdad? Y además que en ese caso la asíntota vertical coincide con el eje Y, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide en este problema? En este problema nos piden, igual, vean que los valores de x donde f tiene puntos críticos, intervalos de monotonía, x donde f tiene puntos de inflexión, y los intervalos donde f es cóncava de arriba y cóncava hacia abajo, igual que el otro problema. Entonces, un ejemplo más de esto. Y el último es la E, determine las asíntotas. Las asíntotas, ¿verdad? Entonces, si vamos a la función, vea que arriba en el ejemplo, ya acá ya nos están dando, digamos, a tener una asíntota fácil, ¿verdad? Si vamos aquí arriba, nos dice que sea f una función de r menos el 0. Ya nos da el dominio. E igualmente nosotros podemos sacar ese dominio del denominador. ¿Cuándo x cuadrado es 0? Cuando es 0x, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que x igual a 0 va a ser la asíntota vertical. X igual a 0 va a ser la asíntota vertical. ¿Va? Cuando lleguemos al punto E ya tenemos una fácil. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver el punto A y punto B juntos, ¿verdad? Vamos a hacer la tabla y ahí vamos a sacar los puntos críticos ¿verdad? Y los máximos y mínimos. Y igual que el punto C y D, ¿verdad? Aunque lo pregunten separado, pero vamos a hacerlo con la tabla y sacamos los puntos de inflexión. Final de cuentas, cuando hacemos la tabla tenemos que sacar los puntos críticos, ¿verdad? Que es donde es 0 la primera derivada o donde se indefine, ¿verdad? Entonces vamos a buscar los ceros de cada factor de la primera derivada. Y ahí la tenemos factorizada, ¿verdad? Entonces, cuando x menos 2 es 0, cuando x es 2. Y x al cubo es 0 cuando x es 0. Entonces es una tabla sencilla de solo dos ceros. Vamos a hacerla por aquí, esa tabla. Tenemos dos ceros, ¿verdad? Entonces vamos a cortar esto. Entonces vamos a ver cómo nos va con esta tabla. Tenemos por acá, ¿verdad? Que los ceros son 2 y 0, ¿verdad? Entonces la tabla siempre comienza de menos infinito, 0 y 2. Y el último sería más infinito. Escribimos los factores que sería x al cubo y el otro que es x menos 2. ¿No? Si no me equivoco, x menos 2 o 2 menos x. X menos 2. Y aquí podemos escribir en las siguientes filas, como solo tenemos dos factores en este caso, es f', f' y f. Señalamos los ceros de cada factor para completar la tabla más rápido. Esta tabla es pequeñita. Y aquí sería menos, más, más. Menos, menos, más. Entonces f' en la primera columna es positiva, en la segunda negativa y en la tercera es positiva.
Entonces, ahora otra vez, ¿qué nos dice la primera derivada? Nos dice que aquí es de f, que es creciente, decreciente y creciente. Entonces, acá el punto mínimo va a ser en x igual a 2, ¿verdad? Porque hay un cambio. Decrece y crece. Baja y después sube. Mínimo. En 0 parece que hay un máximo, ¿verdad? Pero el 0 no pertenece al dominio, entonces no podemos hablar de un punto. Entonces vamos a escribir las conclusiones, intervalos donde es creciente. Entonces esta es la solución de A y de B. Entonces tenemos que el mínimo local es f de 2. Vean que estoy diciendo la coordenada en x. F de 2, ¿cuánto sería? Evaluamos en la función original, o sea, en f. La llamamos original para tener un lenguaje más coloquial. Entonces f en 2. ¿Eso cuánto nos va a dar? 1 menos 2, menos 1. Y 2 a la 2, 4. Menos un cuarto. Entonces el mínimo local es menos un cuarto. O sea, menos un cuarto. No hay máximo local, ¿verdad? Entonces, ahora serían los intervalos, ¿verdad? Donde f es creciente, entonces tenemos por ahí que es de menos infinito a 0 y de dónde más de 2 a más infinito. Vamos a borrar este 2, qué bien. De 2 a más infinito, un poquito mejor. Y ahora sería f es decreciente, ¿de dónde? En el intervalo de 0 a 2. Entonces ya contestamos A y B. Esto también era de un examen. ¿En qué sencilla que estaba? Ahora sería B y C. Perdón, C y D. C y D es punto de inflexión y cóncavo. Entonces, acá como está la función, yo puedo de una vez trabajarla, ¿verdad? Pero vean que hay un factor común 2 entre el 6 y el 2. Entonces vamos a sacar el factor común ese 2. ¿Para qué? Para seguir con la misma idea de que siempre tengo que tener la función factorizada a lo máximo, aunque sea un factor común 2. Ese, como es un 2, no me afecta tanto porque es una constante. Y además que es una constante positiva. Entonces a la hora de hacer la tabla no me va a afectar. Pero lo hacemos de esta manera para seguir con la misma analogía de factorizar siempre, que todo esté factorizado. Luego que tengamos todo factorizado, buscamos los ceros de cada factor, ¿verdad? El 0 de 3x menos 1 es 3. Y el 0 de x a la 4 es 0. Ya con eso podemos hacer la otra tabla, ¿verdad? La tabla de la segunda derivada. Entonces vamos a la siguiente página. Déjenme agregar una página por aquí. Entonces ahora sí, ya que tenemos la tabla, ¿verdad? En orden, como siempre, sería menos infinito, 0, 3 y más infinito, ¿verdad? Los factores que son 2, 3 menos x, y el otro factor que es x a la 3, 0. Era x, se me cambió de posición la página también. Ahora lo arreglamos. X a la 4. X a la 4. Entonces, como solo tenemos dos ceros, es f', ¿verdad?
doble prima, perdón, f doble prima, la segunda derivada, y f. Señalamos los ceros, para hacerlo más rápido, 0 y 0. Como el x está negativo, se invierte, ¿verdad? Sería a la izquierda más y a la derecha menos. Vean que el 2 en este caso no me afecta, por eso les dije que así estrictamente no era tan obligatorio simplificar si no lo hacemos para seguir la analogía de siempre factorizar todo lo máximo. ¿Por qué? Después se nos olvida, ¿cuándo tengo que factorizar? ¿Cuándo tengo que simplificar? Pues simplemente factoricemos siempre lo máximo, ¿no? Para no estar preguntándonos cuándo sí y cuándo no. Entonces, x a la 4 sale a un exponente par, lo que quiere decir que esto siempre es positivo. Tiempo positivo. Entonces la segunda derivada es positiva, positiva y negativa. Ahora entonces, ¿qué nos decía la segunda derivada a partir de f? ¿Dónde es cóncava, verdad? Es positiva, entonces cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces aquí el único punto de inflexión es 3, f de 3. En 0, vean que en 0 no hay un cambio de concavidad. Entonces, el punto de inflexión, y la respuesta ahora, el punto de inflexión es, escribimos es porque solo hay uno acá, es 3, f de 3. Que f de 3 lo podemos buscar en nuestra función. Recuerden que una función puede tener varios puntos de inflexión, ¿verdad? Y en este solo tiene uno, pero puede tener 5, puede tener 4, puede que no tenga ninguno. Entonces ahora seguido vamos a escribir donde f es cóncava hacia arriba. Es cóncava hacia arriba de menos infinito a 0. Aquí va unión. Recuerden que la única parte donde no va unión es en los intervalos de monotonía, ¿verdad? 3 y el otro es de 3 a 0. Y ahora donde f es cóncava hacia abajo sería de 3 a más infinito. Esta sería la solución de C y D. C y D. ¿Sí? Entonces ahora vamos a la E. ¿Qué nos preguntaban la E? Las asíntotas, ¿verdad? Entonces primero la asíntota vertical. Vamos a escribir así, asíntota V, asíntota vertical. La asíntota vertical la hemos hablado antes, ¿verdad? Que el dominio era R menos el 0, ¿verdad? R menos el 0. Entonces la asíntota vertical es X igual a 0. Tenemos la asíntota vertical. Ahora tendríamos que buscar la asíntota horizontal. La asíntota horizontal. ¿Cómo encontrábamos la asíntota horizontal? La asíntota horizontal la encontrábamos con el límite cuando x tiende a infinito de f de x. Entonces tenemos que ver quién es la función. El límite cuando x tiende a infinito de la función. Vean que es de f, la función f, no f'. Vamos a dar f es 1 menos x entre x cuadrado. Entonces tenemos 1 menos x entre x cuadrado. Entonces aquí podemos utilizar las reglas, las que aprendimos de polinomio entre polinomio cuando estamos calculando un límite al infinito. Entonces, como el exponente del polinomio del denominador es más grande, el límite tiende a 0. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra asíntota vertical es y igual a 0. Ya en este caso habría que calcular también el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. En este caso no va a cambiar. Tenemos que el exponente del denominador es más grande, entonces el límite va para 0. Entonces tenemos que la asíntota vertical es y igual a 0.
Cuando nos acercamos por más infinito y menos infinito, la asíntota vertical es y igual a 0. Luego nos faltaría la asíntota oblicua. Vamos a la asíntota oblicua. La asíntota oblicua, nos recordamos, la buscábamos con la fórmula, el límite cuando x tiende a infinito de f de x entre x. ¿Verdad? Esto sería igual a límite cuando x tiende a infinito de x de nuestra función, que era 1 menos x cuadrado. 1 menos x. Multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Extremo, medio, medio y extremo. Entonces vamos a tener como resultado el límite cuando x tiende a infinito de 1 menos x entre x al cubo. Eso nos da un valor de 0. Otra vez, porque el exponente del denominador es más grande que el numerador. Va para 0. ¿Qué quiere decir eso? Como nos da 0, m es 0. En este caso, la asíntota oblicua nos va a coincidir con la asíntota horizontal. Entonces, tenemos que no hay asíntota oblicua. ¿Ah? Aunque ya a priori sabemos que no iba a existir asíntota oblicua, porque existe asíntota horizontal, tenemos que realizar el procedimiento para ver si verdaderamente estamos entendiendo si existe la asíntota oblicua o no. Y con eso concluimos el ejemplo. ¿Verdad? La primera parte nos estaban preguntando los puntos críticos, parte B, intervalos de monotonía, parte C, puntos de inflexión, y parte D, donde era cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Y el punto B, las asíntotas, la asíntota vertical, asíntota horizontal, asíntota oblicua. Pues vamos para el siguiente ejemplo. Entonces, en el siguiente ejemplo nos dice, ejemplo 2, considera la siguiente imagen que corresponde a la gráfica de la primera derivada. Entonces, es muy importante que esta gráfica es de la primera derivada de una función y igual a f de x, y responde a las siguientes preguntas. ¿En qué intervalos f es creciente o decreciente? ¿En qué valores de x la función f tiene un máximo local o un mínimo local? La primera pregunta nos dice dónde f es creciente y decreciente. Vean que la función es de f', y nos preguntan en relación a f. Pero nosotros sabemos, 1, si f' es mayor que 0, entonces f es creciente, ¿verdad? ¿Y qué más sabemos? Si f' de x es negativo, entonces f es decreciente. Pues simplemente vamos a buscar dónde es positiva la primera derivada y dónde es negativa. ¿Dónde es positiva? La parte que está sobre el eje x, ¿verdad? Encima del eje x sería de 0 a 1. Recuerden que eso lo damos respecto al eje x. Es positiva de 3 a 5, ¿verdad? Entonces podemos escribir que f es creciente de 0 a 1, y recordemos que aquí es una i, no unión o una coma, como quieran, 3 a 5, de 3 a 5. Esto me quedó un poquito feo acá, de 3 a 5. Ahora, ¿dónde f es decreciente? Donde la primera derivada es negativa. Entonces, la primera derivada, ¿dónde sería negativa? La primera derivada negativa de 1 a 3 y de 5 a 6. Entonces, f es decreciente de 1 a 3 y de 5 a 6. Recuerden que nosotros estamos trabajando todos los intervalos abiertos, ¿verdad? Para no tener complicación de ver si va abierto o cerrado, ¿verdad? Para favorecerlos a ustedes un poco en esta situación. Entonces ahí contestamos la primera pregunta. ¿Qué sería la segunda? ¿En qué valores de x la función f tiene un mínimo local o máximo local? Entonces vamos a poner aquí que esta es la 1, la 2. ¿Qué no sería la 2?
Entonces, para hacer un máximo local o un mínimo local, ¿qué tenía que pasar? Que la primer derivada, ¿verdad?, fuera igual a 0. Entonces, en realidad que estaban buscando donde la primera derivada es 0, ¿verdad? Que eso es lo que quiere decir es la intersección con el eje X. Con el eje X. Claro, la intersección con el eje X, pero para f', ¿verdad? Para f'. Y a la gráfica que nos están dando, ¿verdad? Entonces, f', vamos a buscar dónde es 0. ¿Dónde es 0? F'. ¿Dónde interseca el eje X? Bueno, acá en 1, en 3 y en 5. ¿Verdad? Intersecan 1, 3 y 5. Entonces ahí nos preguntan ya los valores máximos locales o mínimos locales. Entonces vamos a escribir también un plus acá, que los puntos críticos. Porque nos podrían preguntar cuáles son los puntos críticos. Los puntos críticos, ¿verdad? Críticos son 1, f de 1, 3, f de 3 y 5, f de 5. Revelar un poquito este 5. Entonces ahora tenemos que ver si esos puntos ahí en x igual a 1, en x igual a 3 y en x igual a 5 se alcanza un mínimo o un máximo. ¿Ah? ¿Qué sabíamos? Que si f' era positiva y luego negativa, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá en paréntesis. Si f' era positiva y luego cambia de signo a negativa, entonces eso era un ¿qué? Positiva significa que f va creciendo y negativa significa que f va decreciendo. Entonces, sube y baja, eso es un máximo. Máximo local. Y ahora, si f', la primera derivada era negativa y luego positiva, significa que f va decreciendo y luego crece, o sea, baja y sube. Es un mínimo local. Entonces vamos a ver los signos. Entonces vamos a la gráfica. A ver. Según los signos acá, a la izquierda de 1 eso es positivo y a la derecha es negativo. Eso quiere decir que en 1 se alcanza un máximo local. Luego a la izquierda de 3 es negativo y luego positivo. Eso quiere decir que es un mínimo local. Ahí se alcanza un mínimo local. En 5, ahora en 5 es a la izquierda positivo y a la derecha negativo. Entonces en 5 se alcanza un máximo local. Entonces podemos escribir eso en x igual a 1 y x igual a 5, ¿verdad? Y x igual a 5 se alcanza un máximo local. Un máximo local. Ahora, en x igual a 3, se alcanza a ver acá, se alcanza un mínimo local. Un mínimo local. Entonces ya con eso concluimos. Ya nos preguntaban parte 1, dónde es creciente, dónde es decreciente, parte 2, máximos, mínimos y locales. Entonces lo que hay que leer bien, ¿verdad?, es que nos están dando la gráfica de la primer derivada. La gráfica de la primer derivada. Les voy a señalarlo acá, gráfica de la primer derivada. ¿Verdad? Nos están dando la información de una manera distinta con la gráfica, ¿verdad? Pero en sí es lo mismo, donde f' es positiva, f es creciente, si f' es negativa, f es decreciente. Y ya nosotros debemos ver en una gráfica los intervalos donde es positiva y donde es negativa, ¿verdad?
Positiva lo que está sobre el eje X. Negativa lo que está por debajo del eje X. ¿Verdad? Entonces ya con eso estamos concluyendo el problema. Y continuamos al siguiente ejemplo. Considere la siguiente gráfica de la función f, ¿verdad? Nos dan f, ¿verdad? Esa gráfica es de f. Solo dice, el valor donde f alcanza un máximo relativo es, pues bueno, simplemente buscamos los máximos, ¿verdad? Porque esta es la función f. El punto más alto aquí, ¿quién sería? ¿O dónde se alcanza? Acá en 2, ¿verdad? Se alcanza en x igual a 2. Es el punto más alto, porque vean que luego sigue creciendo y creciendo. Entonces, la primera respuesta sería el valor donde f alcanza un máximo relativo. Vean cómo lo preguntan también, f, el valor donde f alcanza un máximo relativo. No me dicen cuál es ese máximo relativo, porque si vemos la gráfica, en la gráfica no tenemos valores de y. Entonces, el valor donde f alcanza un máximo relativo es en x igual a 2. La pregunta 2 dice, el valor donde f alcanza un mínimo absoluto. Un mínimo absoluto es ahí nada más. Y esta palabra está de más. Un mínimo absoluto relativo. No, un mínimo absoluto. Un mínimo absoluto. Entonces el mínimo absoluto es el más pequeño que nosotros tengamos en la gráfica. ¿Cuál es el punto más bajo? ¿El punto más bajo cuál sería? ¿O dónde se alcanza? Este. ¿Verdad? Si tuviéramos su coordenada en y, podemos hablar. En x igual a 2. En x igual a 7 tenemos un punto también que es bajito, ¿verdad? Por acá, eso sería un mínimo también. Ponerle un otro color, a ver. Es un mínimo, pero es un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque podemos ver que en x igual a 2, el punto ahí en y va a estar más bajo, ¿verdad? Va a estar más bajito. Y ahí nos preguntan sobre el valor donde x alcanza un mínimo absoluto, o sea, el más pequeño de todos. Entonces, por eso acá, en este caso, es x igual a menos 2. X igual a menos 2. ¿No? Si nos preguntan un mínimo relativo, ahí sí puedo escribir en x igual a 7. O así mismo también en x igual a menos 2. Recuerden que todo también, mínimo absoluto es un mínimo relativo, o un máximo absoluto también es un mínimo, un máximo relativo. La 3 nos pregunta el valor de f' en 7. Entonces recuerden que la gráfica que tenemos ahí es la de f, ¿verdad? La de f. Pero anteriormente que dijimos que en x igual 7 eso era un mínimo relativo, ¿verdad? Si lo estamos viendo aquí en la gráfica que es un mínimo relativo, ¿qué quiere decir eso? Que f' de 7, tiene que ser igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque, recuerden, si es un punto crítico, la derivada de ese punto tiene que ser 0. Y después de ser punto crítico pasa a ser un mínimo relativo. Ya aquí ya nos dicen que es un mínimo relativo. Entonces tienen que cumplir todas esas condiciones. Que la derivada tiene que ser 0 evaluado en ese punto para que sea un punto crítico, ¿verdad? Entonces, igual, si nos preguntaran sobre f' ponerlo más fino, f' de 2 o f' de menos 2, ¿no? Si nos preguntan f' de menos 2, eso va a ser igual a f' de 2, que es igual a 0, porque ambos son ya sea mínimo relativo o un máximo relativo, ¿verdad? Donde la derivada tiene que ser 0 para que cumpla que es un punto crítico. Y la 4 nos preguntan la ecuación de la asíntota vertical o asíntota horizontal
y oblicua si existe. Entonces vemos que horizontal no existe, ni oblicua, pero tenemos una vertical, que es en x igual a menos 6, ¿verdad? Entonces, escribimos eso. Eso estaba sencilla porque simplemente es ver la gráfica, ya nos dan las asíntotas. Entonces, la asíntota vertical es una recta, valga la redundancia, vertical. Sería x igual a menos 6. La asíntota horizontal es una recta horizontal, línea descontinua, pero en el dibujo no viene ninguna, entonces no tiene. Y la asíntota oblicua tampoco tiene, ¿verdad? Tampoco va a tener. Entonces vean que de información de F nos pueden preguntar información de F' y de F' también información de F, ¿verdad? Con la gráfica. ¿Alguna duda que tengan del problema? Si no tienen dudas, entonces con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Si acá F' es 7, ¿verdad? Es 0, ¿por qué? Porque en 7 estamos alcanzando un mínimo local, ¿verdad? Los que son 0 son en x igual a 2, en x igual a menos 2 y en x igual a 7, en la primera derivada, ¿verdad? En 5 ya no, porque en 5 es la que es 0 en 5, acá en 5 es f, es la que es 0, ahí es f, a ver el blanco. La que es 0 es f de, perdón, puse prima, f de 5 es 0, ¿no? F de 5 es la que es 0, f' no. Si a nosotros nos preguntan f', ¿cuál es el valor de f' de 5? Ahí no sabríamos qué decir, ¿verdad? No sabríamos qué decir. Ah, ok, ¿Sí? ok, ya ¿Sí? entendí. Sí, Porque en sí. ese punto, en x igual 0, no sabemos que en x igual 5 no sabemos qué va a pasar con la derivada. No sabemos. ¿Sí? Vean, a lo que sabemos aquí, que la derivada. Vean, acá otra pregunta, lo que sabemos de 2 a 5, de 2 a 7 es más, de 2 a 7, de x igual a de 2 a 7, ¿verdad? Cuando x es 2 y x es 7, en ese intervalo, la derivada tendría que ser negativa. Sabemos que la derivada es negativa ahí. ¿Por qué negativa? Porque vean que la gráfica de la función f va decreciendo. Eso sería otra pregunta. Se podría preguntar en qué intervalos f' es negativa con respecto a f, o dónde f' es positiva respecto con esa función. ¿Dónde es positiva? ¿Dónde es positiva? Donde la función f es creciente. ¿Que dónde sería? Sería acá, ahí, luego acá, ahí. Entonces recuerden que lo vamos en eje X. Entonces es positiva de menos 2 a 2. F'. Y de 7 a más infinito. Y si fuera donde f' es negativa, entonces es donde la función f es decreciente, que sería acá.
que sería entonces perdón, de menos infinito no, porque ahí está la asíntota, ¿verdad? Sería de menos 6 abierto a menos 2. Y luego de 2 a 7. Vamos a escribirlo para tenerlo ahí. F' es negativa de menos 6 a menos 2. De menos 6 a menos 2. Vamos a arreglar este 2 que no quede tan feo. De menos 6 a 2. 2 cerrado porque la imagen de ese 2 sería positiva. Unión, perdón, de menos 2. Luego de 2 a 7, ¿verdad? La imagen de 2 es positiva, entonces de 2 a 7. Viendo decreciente. Donde f' de x es positiva. Entonces, de menos 2 de menos 2 a 2 y de 7 a más infinito. Voy a salir las soluciones donde ella es positiva, ¿verdad? Igual todos los intervalos podemos trabajar abiertos para que no exista un problema por ahí, ¿verdad? Pero como aquí en menos 2 ella es resultado negativo, entonces es decreciente, ¿verdad? Y es decreciente, recuerda, estamos hablando de poder abierto, si es decreciente o estrictamente decreciente, ¿verdad? Nosotros habíamos llegado que los íbamos a trabajar todos abiertos, ¿verdad? Aquí los podemos cambiar a todos abiertos también para no tener complicación, porque ven que aquí incluye el 2, ella también. Entonces, igual, los pueden trabajar todos abiertos, no habría un problema, ¿sí? Sería otra pregunta que podemos resolver aparte.